Unión Sin Fronteras Radio presenta dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual con el pastor José Hernández. Disfruta de dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual. Que la paz del Ser Eterno more en vuestros corazones. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos en una nueva serie en Fundación Producciones Audiovisuales Unión Sin Fronteras Radio. Estamos en la serie de bibliología. ¿Qué le parece? Es una nueva dosis de conocimiento para tu crecimiento, para tu bienestar espiritual. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaron el fin de semana ustedes? ¿Bien? ¿Están preparados para la inyección? Me decía un hermano, a mí no me gusta, una enfermera pues, a mí me gusta apoyar, colocar las inyecciones, pero a mí me da un terror de que me la coloquen. Es cobarde. Bueno, aquí no hay cobardía, ¿verdad? En la dosificación, ¿sí? Dosificación. Aquí vacunamos con mucha calma, ¿no? Dosificamos. Así que bueno, el Señor les guarde a todos. Ha sido una semana, un fin de semana maravilloso. Ya hoy es el segundo día laborable, ¿verdad? El ministerio trabaja todos los días. Aún el sábado y se nos cuenta sin pecado porque el sábado servimos nosotros. Los administrativos trabajan de lunes a viernes hasta mediodía, ¿sí? Aquí en las oficinas. El ministerio trabaja el viernes, el sábado, el domingo, el lunes. Pero el sábado lo trabajamos para la gloria del Señor, para honrar su nombre, ya sea haciendo visitas, sirviéndole al pueblo, enfrentando situaciones, dificultades, problemas, arreglando las situaciones. Todo eso, ¿no? Es un trabajo ministerial y es dado por el Señor. Jesucristo hizo mucha obra ministerial en el día sábado. Los pastores, los obreros y los colportores les toca hacer esta bendita obra. Así que bueno, hoy es primer día de labor aquí en las oficinas, segundo día para nosotros. Y quiero decirles que, bueno, vamos a ir con una nueva serie, con la ayuda del Señor, de bibliología, ¿sí? Bibliología, vamos a tocar el punto central, que es el mismo estudio de la Biblia, ¿sí? Biblios, conjunto de libros, y el estudio, pues, logía, estudio, conocimiento de la Biblia. Ustedes saben que la Biblia ha sufrido a través de los largos años, ha sufrido persecución. Si ha existido un libro que ha soportado los embates del demonio con sus diversos emisarios durante todas las épocas, es este sagrado libro, la Biblia. Y la Biblia es conjunto de libros, es la palabra de Dios. Así que en esta serie vamos con la ayuda del Señor a estudiar la Biblia. Así que es la palabra de Dios, es un libro infalible. Vamos a estudiar con la ayuda del Señor, vamos a compartir estos conocimientos, el origen y la importancia de la Biblia, el significado de la palabra Biblia, los derechos de la Biblia, las divisiones y subdivisiones de la Biblia, las alianzas, cuántas alianzas tenemos nosotros en la Biblia, ¿sí? El canon del Antiguo Testamento, y vamos a ver también con ayuda de Dios los libros apócrifos. ¿Qué significa la palabra apócrifo? Porque la Biblia, que yo tengo en mi teléfono aquí, la Biblia Nueva Jerusalén, la católica, tiene como que son 72 libros. ¿Viste? Tiene de más. La nuestra tiene 69. ¿Por qué? ¿Y por qué se le llaman libros apócrifos? Vamos a ver un poquito de los manuscritos hebreos, ¿sí? Y la transmisión del texto, la autenticidad textual, ¿sí? El trabajo de nuestros hermanos de la época, los masoretas. ¿Quiénes eran los masoretas? La actual división de la Biblia, ¿sí? La versión del Antiguo Testamento. Vamos a ver la semítica, los tárgumes, el Pentateuco samaritano. Hay tantas traducciones y podemos hablar. Hay poesías bíblicas, especialmente los salmos, cantares, Job, ¿sí? Y es bueno indagar, porque este es un libro que es una maravilla, la Biblia. La Biblia es un libro maravilloso, es la que ejerce una influencia sobre el ser humano,
Y en los estudios, en la ciencia o en la disciplina teológica, la Biblia es colocada como fundamento de un curso de estudios bien coordinados y consistente. ¿Sí? La Biblia entonces es el fundamento de todo estudio teológico. Es una maravilla. ¿Sí? Y en la Biblia, el estudio de la Biblia le concede al estudiante una visión más amplia, extraordinaria, sobre el mensaje del Dios eterno, del Creador, a sus criaturas. La Biblia habla de la caída del hombre, pero antes de la caída habla de la creación del mundo, de la creación de la raza, habla de la caída del hombre. La Biblia nos habla del plan de salvación, ¿sí? De su relación con el universo, de la obra de Cristo en el santuario celestial, de las profecías, de la escatología, de la segunda venida de Cristo. La Biblia nos forma en todos los sentidos, en todos los órdenes, nos forma la palabra de Dios. ¿Sí? Ese es un mensaje siempre actual. Alguien dijo que un personaje inminente del mundo religioso conocido, el romanismo, dijo que la Biblia es un libro chapado a la antigua, que vamos a crear un nuevo libro, ¿sí? Un nuevo libro. No, estos mensajes siempre es actual para nosotros, porque la historia también se repite y las vivencias son parecidas. Así que es una oportunidad que el Señor nos da de aprender en dosis de conocimiento sobre bibliología, el estudio de la Biblia. Y también la Biblia podemos considerarla nosotros que, nos guía, nos muestra la historia del pasado, del presente y del futuro. Y las profecías bíblicas que se encuentran aquí, son como una guía, una brújula, ¿sí? Que conduce a la historia hacia la realización final del plan de Dios para los hombres y el planeta. Las brújulas fueron y son muy usadas también. Claro, ahora hemos avanzado, ¿no? Pero siempre en la antigüedad la gente tenía su brújula y la brújula donde daba la agujita aquí le guiaba. Entonces la Biblia es una brújula para nosotros. Podemos decir es el GPS que nos guía, ¿sí? Nos ubica. Y debemos estar plenamente seguros de que el estudio de la Biblia nos guía a nuestra redención, a nuestra glorificación. Qué bueno. Tenemos aquí a Catherine Hernández. Catherine Hernández está en los controles, Carola, y colaborando con detrás de cámara. Nuestra community manager, hermana Keila Pérez de Carmona, que está interactuando con el pueblo. Así que agradecidos a todos ellos por el apoyo solidario, ¿sí? Incansable, para que esta producción radial pueda salir al aire, dosis de conocimiento, y para que las demás producciones radiales también salgan al aire y ustedes puedan contemplar e interactuar con nosotros. Así que, estimados amigos, recuerden el número de teléfono más 58 424 524 5260. Ustedes pueden viralizar este número telefónico, que la gente nos escriba, que descargue la aplicación de Unión Sin Fronteras Radio, la descargan y ahí pueden escuchar. Por la página del Facebook también nos pueden escuchar y ver, pueden interactuar con nosotros. En YouTube también estamos, tenemos toda la documentación o la programación radial está allí. Ustedes pueden acceder a ella y pueden compartirla también. Y mientras el programa está en vivo, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, compartir con nuestros amigos, nuestras amigas, la programación. Vamos a un espacio musical y ya volvemos con más de dosis de conocimiento en la serie que recién inicia, Bibliología. Divina voluntad.
La siguiente dosis de conocimiento no afecta tus sentidos. Te dará más energía espiritual. Qué bueno, vamos a aprovechar de compartir unos mensajes después de esta hermosa canción, Santa Biblia para mí, Heisy Rojas. Sí, tenemos aquí bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Más saludos desde Brasil, sí, Paraná, Cascabel. Saludos a nuestros hermanos de Brasil. Gracias por estar en sintonía, reportar la sintonía. Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Jimmy Veloz, saludo mi hermano, en sintonía. Muchas bendiciones para todos. Gracias, hermano Jimmy. Fiel oyente también. Juana Hernández, mi querida hermana Juana. Buenos días, mis hermanos. Bendiciones para toda la audiencia. Gracias, estimada hermana. Catherine Rodríguez, bendiciones. Qué bueno. Nuestra hermana Cassandra, feliz día para todos los hermanos presentes desde República Dominicana. Saludos, hermana. ¿Cómo sigue tu hija, vale? ¿Y cómo está tu mamá? Estamos orando por ellos. Sí. Bueno, así que bueno, gracias por interactuar. Recuerden que hoy inició la serie de bibliología. Bibliología no es otra cosa que el estudio de la Biblia. Se han escrito millares de libros, distintos autores, pero jamás se pueden comparar con el estudio de la Biblia. Jamás. Con la Sagrada Escritura. ¿Sí? Como Sagradas Escrituras, jamás. Entonces la Biblia es la palabra ¿de quién? De Dios. Hemos definido que es la palabra de Dios. La Biblia como palabra de Dios entró en la historia, ¿sí? Su historia es la historia de la humanidad. Desde la caída Dios se comunicó con el hombre pecador por medio de los ángeles, a través de las teofanías. Ahí tenemos una programación, ¿sí?, radial de dosis de conocimientos que hablamos sobre las teofanías, la manifestación de Dios. Y cuando yo hablo de manifestación de Dios, estoy hablando de la deidad. Mediante los profetas, a través del ritual, ¿sí?, a través del ritual del santuario. ¿Se acuerdan? Dios habló con la gente en el Antiguo Testamento a través de las teofanías, fue la manifestación gloriosa de su presencia. Habló a través de los profetas, tenemos los diversos profetas, unos que escribieron y otros que no escribieron, pero que están registrados en la historia sagrada. También tenemos que Dios habló con las personas, ¿sí?, a través del ritual del santuario. ¿Se acuerdan? Lo que hablamos la vez pasada. Y ese santuario es importante estudiarlo, repasarlo, cuál fue el mecanismo, los implementos que habían dentro del santuario, lo que esto representaba y lo que tenía el rol del sumo sacerdote, el papel que jugaban los sacerdotes y también la obra que tenía que realizar cada persona que se acercaba a la presencia de Dios, ¿sí? Entonces Dios se ha comunicado con nosotros por medio de los ángeles, por medio de las teofanías, por medio de los profetas, a través de la historia, ¿sí?, a través del santuario y por supuesto es Jesucristo el encargado de la comunicación. Ahora, ¿qué hizo Dios? Bueno, el logos divino, es decir, la palabra divina vino para representar al Padre. Y Cristo le dijo, creo que fue a Felipe, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Qué tal? Es una maravilla. Entonces, Dios nos ha hablado a través de su palabra. Dios se ha dado a conocer a los hombres por medio de la naturaleza también. La naturaleza es un libro de texto a través de su Hijo como revelación personal. Las obras que yo hago es el Padre que las obra en mí, porque Cristo obraba por el poder del Padre, ¿sí? Y mediante las Sagradas Escrituras, el Señor se ha dado a conocer a los hombres la revelación escrita, ¿sí? La revelación como escrita, la palabra del Señor. Que esto es una realidad, es una maravilla. Dios siempre ha mantenido la comunicación con el ser humano a través de la historia. Y Dios le decía a los hermanos del Antiguo Testamento, le decía a los profetas, escribe. Profeta significa roe naví. Roe, ¿qué es? Ver. Y naví, ¿qué es? Escribir. Y usted lee como le decía el Señor, escribe. Jeremías gozó de la presencia de un secretario, Barut, y él escribía. Todos los profetas gozaron de secretarios también. Y por supuesto ellos escribían también, plasmaban en tablillas las revelaciones que Dios les había dado. Producto de todo eso tenemos información de que Dios se ha comunicado siempre con el hombre
a través de la historia. Y en este último tiempo se comunicó a través directamente ¿de quién? De Logos, la palabra de Dios hecha carne. Es decir, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos ha hablado a través de su Hijo. Así es. Ahora, en la palabra de Dios convergen los grandes temas de la revelación y el testimonio de los profetas y apóstoles. En el exacto momento marcado por el reloj de la profecía e historia, dice Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo al mundo. Es como he dicho, es la palabra de Dios humanizada, hecha audible, que vino para colocar su tienda en la humanidad, para representar al Padre y revelar su carácter. La palabra de Dios se hizo como audible, ¿sí? En Cristo Jesús. Cristo Jesús vino y estableció su tienda con nosotros. La Biblia dice en el libro de los Salmos, me has preparado un cuerpo. ¿Sí? Porque Cristo era el mundo, el universo, hermano, no le podía sostener. Y Dios, el Padre, le preparó ¿un qué? Un cuerpo, porque Él tenía que ser semejante ¿a quiénes? A sus hermanos, a nosotros. Así que es una maravilla ver las joyas, los tesoros que hay dentro de la palabra de Dios. Dentro de la palabra de Dios. Y la Biblia testifica, sí, testifica este hecho. Ella es revelación de toda divinidad. Que esto quede bien claro. Es la palabra de Dios encarnada que se expresa en el lenguaje humano. Y esta revelación nos ha sido transmitida de forma infalible y confiable. El hombre por sí mismo no puede descubrir a Dios, pero Él se ha revelado de forma grandiosa a través de su palabra. Por eso es que eso de ciencia, teología, está bien, sí. La Elohim, Dios, la ciencia que estudia a Dios, la ciencia que estudia lo que Dios se ha revelado de sí mismo. ¿Sí? Lo que Dios se ha revelado de sí mismo a través de su palabra. Entonces, la Biblia, estimados oyentes, amigos y amigas, es la palabra de ¿quién? De Dios. Es la palabra de Dios. La autoridad de la Biblia está patentada en la historia. La Biblia es infalible en cuanto a la verdad y terminante con respecto a la autoridad. Tal exactitud y precisión se extiende a todos los temas que ella abarca, sean estos históricos o científicos, teológicos o morales. La Biblia es maravilloso. La Biblia es infalible. Y eso es lo que la diferencia de los otros libros. ¿Sí? Es el único libro autoritativo capaz de juzgar el raciocinio humano con absoluta infalibilidad. Porque es palabra de ¿quién? De Dios. Es viva y eficaz. Y dice que penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el alma o hasta los tuétanos. Vamos a buscar en la Biblia. Hay un pasaje que es bien hermoso, que está registrado en Hebreos 4:12. Vamos a recordarlo porque yo sé que muchos de ustedes conocen este pasaje bíblico. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma. 1, 2, el espíritu. 3, las coyunturas. Y 4, los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia. Usted lee cualquier libro, cualquier escritor, ¿va a tener esa influencia tan abarcante y esa compañía sobrenatural? No, por supuesto que no. Pero usted lee la Biblia, es la que es como una espada de doble filo que corta por ambos lados. Y los tuétanos es lo que está dentro del hueso. Hasta allá discierne lo más íntimo de nuestros pensamientos. Entonces es el único libro autoritativo capaz de juzgar el raciocinio humano con absoluta infalibilidad. ¿Por qué sucede esto? Porque es la palabra de Dios. Cuando uno lee, por ejemplo, la Biblia y lee la historia de José, lo que hicieron los hermanos con él, y no corren lágrimas por nuestras mejillas. Y cuando uno lee el Salmo 51, cuando el rey David
se arrepintió y narró su historia en el Salmo 51, no sucede algo en nuestros corazones, produce un refrigerio y una transformación. Por eso dice que la Biblia penetra hasta lo más íntimo del ser. Esta eficacia, la de la palabra de Dios, tractúa en el interior del corazón humano y también en el exterior, porque es a través del Espíritu Santo, ¿sí?, que la palabra penetra en las cámaras más secretas de la conciencia y en los lugares más recónditos de la razón y la voluntad indefensa del hombre. Es solamente la palabra de Dios. ¿En compañía de quién? Del Espíritu Santo. Así es, en compañía del Espíritu Santo. La palabra de Dios transforma, dice. Por allá había una señora que tenía un marido y el marido era extremadamente colérico y extremadamente celoso. Era el marido. Y le dijeron a un hermano que fuese a la casa de esta señora que necesitaba la Biblia. Y el hermanito fue para allá con la Biblia. Muchacho, cuando el hombre le estaba mostrando la Biblia a la señora, llegó el marido. El marido se encolerizó de una manera que cambió su semblante. Y le preguntó a él que qué hacía en la casa. ¿Qué hacía en la casa con su mujer? Dijo, no, señor, ¿cómo está? Yo vengo a traerle este libro, soy cristiano. Este libro, se lo arrancó de la mano a la señora porque este libro se lo mostró, que lo tenía su esposa en la mano, y le arrancó el libro a la esposa. Y agarró y le dio un hachazo a la Biblia. Y dijo, lo que es mi esposa es mío. El pobre hermanito querido, como pudo, se vino de ese lugar, temiendo perder su vida. Al poco tiempo, el hombre por allá en el campo, porque era un leñador, un campesino de esos rudos, el hombre llegó y se puso a meditar. Y dijo, oye, vale, lo que yo hice, pero ¿qué será este libro? Y empezó a leer la historia. Y cuando leía la historia bíblica del Nuevo Testamento, porque él se quedó con una parte del Nuevo Testamento, empezó a llorar. En la noche le dice a la esposa, esposa mía, estoy leyendo ese libro. Me llama mucho la atención. Y el corazón de la esposa se aceleró. Ya no eran 60 latidos por minuto. Y ahora era más. Y empezó a orar la mujer en la mente. La segunda noche le dijo lo mismo, hablando ella en la cama, ellos dos. La tercera noche le dice, préstame tu pedazo del otro libro. Sí, porque estoy leyendo una historia de un padre que tenía 2 hijos. Y uno de los hijos le dijo que le diera la herencia, que le diese la herencia. Y entonces él se la dio y se fue a vivir perdidamente. Estaba cuidando puercos, pues le provocaba comer comida. Y el hombre empezó a reflexionar, le cuenta la historia. Hasta ahí llegó mi parte. Esa está en Lucas, esa historia del hijo pródigo. Era la historia del hijo pródigo. Y la mujer le prestó con mucho cariño y mucha alegría el libro. Al poco tiempo, hermanos queridos, el hombre se convirtió en un cristiano. Un cristiano genuino, verdadero. Eso no lo hacen los otros libros. No, señor. Esto tiene una influencia sobrenatural. El estudio de la Biblia va acompañado de una influencia sobrenatural porque es de origen divino. Se cumple lo que dice Pablo, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿sí? De nuestro espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hombres rudos han sido transformados producto de la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios. Es eficaz, obra en el interior y se demuestra en el exterior. Ha transformado miles de vidas que hoy están descansando en el sepulcro y otros ya están, que el Señor se los llevó al reino de los cielos. Entonces penetra, transforma el ser completo y eso se ve en la parte exterior.
del ser humano. ¿Qué tal? Entonces, si hay vida transformada, y lo dice primera de Pedro 1:23, siendo renacido, y renacer, ¿qué es? No es otra cosa que volver a nacer, no de simiente corruptible, no, sino por la palabra de Dios que vive y reina para siempre. ¿Qué tal? Es una maravilla. Pero tristemente, la raza humana por sí solo, ¿sí? La raza humana por sí sola es una herramienta inadecuada y desacreditada para alcanzar el verdadero conocimiento de Dios. No podemos solo, no señor. No, yo voy a leer la Biblia solo, no. Usted tiene que leerla acompañado. ¿Y de quién? De mi esposa, de mis hermanos, no. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. La Biblia debe juzgar al hombre y no el hombre a la Biblia. Tristemente está la ciencia, la crítica a la Biblia, los filósofos, los escépticos, que las religiones, los científicos, que ponen en duda los acontecimientos bíblicos, porque para ellos son locuras, dice la Biblia. Para ellos son locuras, dice el apóstol Pablo. Entonces la Biblia debe juzgarnos a nosotros y no nosotros a quién, a la Biblia. Sus facultades de raciocinio e intelección deben ser usadas para interpretar de manera consciente el mensaje bíblico. No podemos emitir juicios contra los mensajes bíblicos nosotros, no señor, porque es una revelación ¿de quién? De Dios, de Dios, de Dios, la Biblia, la Biblia. Bueno, así que la Biblia es un libro fiable porque su texto es inerrante, autoritativo, inefable y suprahistórico, la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es la Biblia? Fiable. La palabra de Dios es fiable. Su texto es inerrante, no puede errar. Autoritativo, tiene su autoridad. Es inefable y suprahistórico, está lleno de historia. A través de los tiempos, la Biblia ha sobrevivido a los asaltos del ateísmo. ¿Sí? ¿Ha sobrevivido qué? El asalto del ateísmo. Las objeciones científicas contra lo sobrenatural. Ha sobrevivido al naturalismo. A la alta crítica ha sobrevivido la Biblia. Sí, hermanos. Hubo un hombre en la historia que nació, este hombre, el 21 de noviembre del año 1694 en París, Francia. Nació este hombre y falleció en el año 30 de mayo de 1788 en su país, ¿sí? Donde nació, es decir, Francia. Este hombre objetó las situaciones científicas, ¿sí? Y también objetó la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Sabe usted cómo se llamó este hombre? Se escribe Voltaire. Lo puedes pronunciar como Voltaire o Voltaire. ¿Sí? Voltaire. Sí. Fue un escéptico francés. Su nombre real era François, como decir Francisco Marie, más conocido como Voltaire. Sí, este hombre fue un escritor, historiador y filósofo. Fue abogado, aunque no terminó en la carrera. Fue un hombre letrado francés. Perteneció a la francmasonería de la época y figura como uno de los principales representantes de la Ilustración, un periodo que enfatizó el poder de la razón humana y de la ciencia en detrimento de la religión. ¿Qué tal? Entonces, ¿cómo se llama este hombre? Voltaire. Se escribe Voltaire. Puede pronunciarlo Voltaire o lo lees como quiera. No hay ningún tipo de problema. Entonces, en detrimento quiere decir en quebranto, en menoscabo de la religión de la palabra de Dios. Creía en Dios el hombre, pero a su manera. Y el hombre le hizo la guerra junto con otros elementos a la palabra de Dios.
Y dijo que para poder acceder a la Biblia, las personas tenían que ir a un museo de antigüedades. ¿Qué tal? Una guerra espantosa contra la palabra de Dios. Y quemaron la Biblia en Francia por montones. Cuando este señor murió, su propiedad, dice la historia, fue comprado por la Sociedad Bíblica. Y donde él dijo que más nunca iba a haber Biblia, reproducción de Biblia, allí hubo una fuente de palabra de Dios de la Biblia. ¿Qué tal? Entonces la Biblia ha luchado, hermano. Ha sobrevivido los asaltos del ateísmo. Este Voltaire fue un tipo terrible. Y sus acompañantes. Ha sobrevivido a las objeciones científicas. Hay tipos científicos que aparecen en la televisión o en los canales de comunicación. No sé qué cosa. El mar no se puso rojo. Es un tipo de alga que no sé qué cosa, no sé qué más. Objetando el poder de Dios, ¿vale? Y la Biblia ha sobrevivido a eso. No, que Josué le dieron vuelta a los muros y no sé qué cosa, y que eso no se derribó así porque empezaron a gritar. No creen en Dios. Están ciegos y están borrachos del vino de su propia doctrina. Ellos allá. Pero gloria a Dios, hermanos queridos, que la Biblia ha sobrevivido a todo ello. Y la Biblia ha sobrevivido a la persecución. Recordemos la historia del año 538. Hay programación, ¿verdad, Catherine, hoy? Keila activa con nosotros dentro de unos momentos. Vamos a ir resumiendo o llegando a la conclusión, porque esto es una nota introductoria, ¿no? En el año 538 hasta el año 1798 fueron 1260 años. 1260 años proféticos donde los dos testigos profetizaron vestido de saco de silicio, ¿sí? Donde los dos testigos profetizaron vestido de saco de silicio. Eso está en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Y dice que los dos testigos iban a ser muertos por la bestia que sube del abismo. Y abismo significa escepticismo, ateísmo, oscuridad. Y eso fue Francia, la nación del mundo que se levantó a nivel de constitución y decretó que no había Dios. Producto de la cultura europea romana, y eso está en la historia, donde persiguieron la palabra de Dios y el pueblo estuvo harto y cansado de los cleros, del momento, de los papas, de todo, y arremetió contra todo y arremetió contra Dios. Pero 3 años y medio después resucitaron los dos testigos que habían matado, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero la Biblia se quemó por montones, ¿oyeron, hermanos? Estudien la historia. La Iglesia Católica de la época persiguió a los cristianos por solamente leer el Padre Nuestro. No estaba permitido. Y claro, cuando hay tinieblas espirituales, los gobernantes hacen lo que les da el deseo. Y le ocultaron esta gran luz al pueblo. Y construyeron una serie de doctrinas como el infierno, la inmortalidad del alma, las indulgencias. Y se establecieron como una iglesia de Dios, ellos, por la ignorancia del pueblo, porque habían quitado la luz. Pero siempre hubo fieles, hermanos. Siempre hubo un grupito de fieles que alumbraban. Uno por aquí, otro por allá. Unos en España, en Escocia, en Escandinavia, en Francia. En todos esos países el Señor tenía su gente. Entonces la Biblia ha soportado las objeciones científicas a lo sobrenatural, el ateísmo, al naturalismo, a la alta crítica. La Biblia ha permanecido. Isaías 48, estimados hermanos y hermanas, amigos y amigas. Isaías 48, vamos a ver si lo consigo aquí. Es un pasaje bonito. Vamos a ver si no sé que se me había olvidado este pasaje, pero ese es Isaías 48. Escuchen bien. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué tal? Entonces la profecía bíblica dice que por más guerra que le hagan la Biblia ¿qué va a hacer? Va a permanecer para siempre. Se seca la flor, se marchita la hierba y la palabra de Dios permanece para siempre. Sus palabras son eternas, no puede pasar. Así que ahora
escuchando un poco de historia del sufrimiento de la Biblia, cómo ha costado para que la Biblia permanezca y el Señor la ha protegido, y cómo eran perseguidos los que tenían la Biblia antes, y cómo eran sacrificados y cómo mataron más de 50 millones de cristianos. Está registrado en los anales de la historia. Sí, en los anales de la historia está registrado ello. Ellos daban su vida por la Biblia. Y los hermanos se encargaban, los amanuenses, de transcribir a mano, y se aprendían gran parte del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Iban predicando, y predicadores itinerantes, comerciantes, vendían sus mercancías y ofrecían una joya de alto valor. Eran traicionados por algunos y eran torturados y se les daba muerte también. Costó bastante. Hoy día, por la voluntad de Dios y producto de la reforma de Martín Lutero, de Wycliffe, de Jerónimo, de Juan Hus, de todos esos hombres célebres que dieron la vida por el Evangelio, y otros murieron ancianos, hoy día, gracias a ellos, nosotros tenemos la diversa cultura religiosa, la libertad religiosa, pues, ¿sí?, que se levantó en Francia, 1500 y tanto, y hoy tenemos la palabra de Dios. La hemos disfrutado, la tenemos también, ¿dónde? Aquí en los dispositivos nosotros. Es una, ¿cómo se llama eso? Es una hermosura, pero tristemente la Biblia ha sido ignorado por muchos. ¿Ha sido cómo? Ignorado por muchos. No quieren leer la palabra de Dios. Por tal motivo, si no la leen, no pueden ser como transformados, no pueden ser transformados. Así que, estimados amigos, estamos llegando al final de este tema hoy de la programación radial Dosis de Conocimiento. Mañana tenemos cita con la ayuda del Señor. Vamos a ver aquí quién más nos saluda a nosotros en esta mañana, la audiencia. Ya tenemos aquí a nuestra querida hermana. Bien, amén, dicen por aquí. Yudeli Rodríguez, feliz día al equipo, Dios les bendiga. Saludos, Caro Hernández, saludos, gracias, Caro. Sonia, buen día, Dios les bendiga, un abrazo. Sonia del Junquito, hermana. El Señor te bendiga. Adrúbal Torres, feliz día. Dios les bendiga a todos. Amén. Jimmy Jiménez, alguien por aquí me pregunta por qué han cambiado y quitado algunos textos en la Biblia. Eso lo vamos a hablar con la ayuda del Señor pronto, ¿oyeron? Vamos a estar pendiente allí, ¿no? Las traducciones son diversas, ¿no? Diversas. Y bueno, vamos a ver qué pasó con eso. Si Dios quiere, está dentro de la planificación, de la programación. La Biblia es infalible, es la voz del Espíritu de Dios. Ajá. Tibi Medina, buen día, bendiciones para todos. Gracias, hermana, desde Brasil. La hermana nos escribe. Benjamín Rosales, feliz día, saludos, Dios les bendiga. Gracias, Benjamín, desde allá. ¿Desde dónde? Desde Charallave, claro. Lenilce, Argelis y María le mandan a todos saludos. Saludos para esa juventud primaveral. Señor les bendiga a todos allá. Así que gracias por interactuar con nosotros. Mañana, con ayuda de Dios, continuamos con la serie en Dosis de Conocimiento, Bibliología. ¿Sí? Bibliología, el estudio de la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración de agradecimiento. Padre, te damos gracias por el estudio de la Biblia. Gracias porque has dejado este libro maravilloso que influye sobre nuestro ser de manera abarcante y profunda, y también transforma el alma, transforma nuestro ser, Señor, y prepáranos para tu segunda venida. Bendice a la audiencia, suple sus necesidades físicas, mentales y espirituales. Los que están quebrantados de salud, en tus manos de amor están. Los muchachos que se han ido de la iglesia, permite que vuelvan también, aquí en Venezuela y en otros países. En Cristo Jesús, amén. Gracias por todo, gracias por la atención, gracias por interactuar. Recuerden que tenemos una cita mañana a las 8 de la mañana. Dentro de un momento estará Juventud Activa. Dios les bendiga. Porque para Dios tú eres importante. Dosis de conocimiento.